Nada, mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores. Estoy sometido por Televisa por orden de la Suprema Corte de Justicia con un dispositivo dentro de mi cerebro y soy torturado 24 horas por detectar cómo Argentina anuló la Constitución Política de México por 20 años, fabricando después del 11 de septiembre una ruta de comercio ilegal, un mercado negro, para financiar el terrorismo del grupo Al Qaeda y otros tantos, así como la guerra. Y en estos momentos, pues la Suprema Corte de Justicia me entregó al Estado Islámico porque no me quedé callado, vaya. Le conseguí medicamentos a todos esos niños que no tienen, el medicamento para su enfermedad. Le conseguí medicamento a todos los ancianos, le conseguí todo lo que este país ocupa, todo lo que este país necesita. Nacionalicé la banca, tomé los capitales de todos y cada uno de los bancos, tomé los capitales de cada una de las empresas involucradas en un sistema de esclavitud, utilizando la constitución política. No solo eso, también le arrebaté a cada uno de los partidos políticos todo lo que tienen. He nacionalizado a través de la traición todos los capitales que están involucrados en el fraude de mercadolibre.com y mercadopago.com. La Suprema Corte de Justicia me mantiene como rehén de Televisa bajo una tortura y se me exige que realice una revolución. Denuncié a la Suprema Corte sabe de esta situación. El expresidente Enrique Peña Nieto conectó directamente mi cerebro a computadoras del Pentágono. El grupo Estado Islámico negoció conmigo y está enterado que soy un enviado del Islam. Así pues, fue testigo de instrucciones que van más allá de la comprensión de muchas personas, que no son parte de un espectáculo, pero que desafortunadamente el Vaticano, que desafortunadamente Televisa, que desafortunadamente las Naciones Unidas y todos aquellos que son ignorantes han tomado como si fuera un show. México ha recibido un gran milagro de una gran religión. El Estado Islámico es testigo, vaya, el Islam le ha entregado su libertad a nuestro país. La pieza que falta por retirar se llama mercadolibre.com y mercadopago.com, que son las herramientas que los grupos terroristas y que los grupos en las Naciones Unidas de Guerra están utilizando para llevarse todo el dinero de este país. En este momento, el pilar de la guerra, del terrorismo, del tráfico de órganos, de la pedofilia política, de las sectas que provocaron la invasión del país, de la entrega del ejército, vaya, de la trata de personas, de la venta de esclavos, de la experimentación humana, de la abolición de la constitución política, de la Tercera Guerra Mundial, vaya, de la abolición de los tratados internacionales, todos ellos, de la anulación de la Carta Internacional, de la violencia en el pacto de paz, vaya, en el tratado de paz. Esta gente, Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, organizó a las Naciones Unidas en nombre del tratado de paz en contra de mi persona cuando fue descubierta el uso de esta tecnología. Resulta ser que el Pentágono de los Estados Unidos, que Enrique Peña Nieto, que las facciones de masonería dentro de las Naciones Unidas planificaron quitarle el petróleo a este país y lo hicieron de la peor de las maneras, iniciando la Tercera Guerra Mundial. El movimiento 132, el movimiento Anonymous y todo aquel que use Twitter y publique algún Twitter que no le guste a Enrique Peña Nieto tiene cierta posibilidad de fallecer en este país. Así pues llamé su atención cuando por Twitter empecé a denunciar la abolición de la Constitución Política en cada una de las festividades de la misma y en cada uno de los festejos. Hice llamadas y me presenté en los mismos porque no me pude quedar callado, vaya, demasiado se roban y yo quiero una explicación de cómo Argentina le quita la propiedad de los mexicanos con un contrato que no existe. Quiero que la Suprema Corte, el Ejército o alguien del gobierno federal le explique al pueblo de México cómo verdaderamente funciona Mercado Libre. Mercado Libre no existe, Mercado Libre es Profeco, Mercado Libre es el Banco de México, Mercado Libre es Banamex, Mercado Libre son las instituciones, Mercado Libre es el nuevo orden mundial, es un engaño de bobos, vaya. El pueblo de México es un pendejo y la Suprema Corte bajo ese argumento no le explica al pueblo de México cómo Andrés Manuel López Obrador ni siquiera es presidente. Prefiere poner a Rocío López Ruelas en mi cerebro, torturándome 24 horas para que presuntamente yo organice una revolución y le explique al pueblo de México, o yo vaya por un periodista y lo señale ante la secta que mantienen y su familia sea espiada como la mía lo es, y su familia sea espiada y sea amenazada como la mía lo es, vaya. Televisa, hace 4 años, me enfrentó directamente al Senado mexicano, al Congreso de cada uno de los estados. Esos 700 traidores que entregaron el petróleo también entregaron a mi familia, a mis amigos y a mis familiares al Estado Islámico.
permitiendo que pusiera cámaras dentro de sus domicilios, y Rocío López Ruelas y la Suprema Corte de Justicia, argumentando seguridad nacional, en un espectáculo snuff para la secta masonería, nos tienen tomados como rehén. Las peleas de perros en México, en el mundo completo, están prohibidas. Y yo no soy un perro, no sé ellos, de verdad. Yo me considero una persona razonable, con demasiada razón. Y he utilizado la razón y no pueden con ella, vaya. El artículo 136 de la Constitución Política de México fue empleado y la Suprema Corte de Justicia se encuentra en una rebelión, permitiendo que Rocío López Ruelas mantenga el control de la nación, convirtiendo a esta mujerzuela en una emperatriz, al uso de armamento militar para el grupo terrorista ISIS, para mantener su financiamiento desde Mercado Libre bajo este secreto. El 24 de abril del 2017 conseguí la presidencia de México. Descubrí una ruta, el artículo 39, bajo la máxima traición de los tres poderes de la Unión, en flagrancia de la Suprema Corte de Justicia, en un operativo que involucra a las Naciones Unidas y a los estados que nos invaden y a los estados que nos atacan y a aquellos que nos roban el uranio y a aquellos que nos roban la plata y a aquellos que se llevan el oro y a aquellos que destazan a nuestros niños y los mandan por órganos en DHL. Y fuimos localizados pues el 24 de abril del 2017 en un drenaje en Zapopan por la Suprema Corte de Justicia, en un asunto internacional en donde yo estaba refugiándome en el drenaje, perseguido por la policía de Zapopan, por la Policía Federal y por todos los mafiosos de la masonería, porque buscaban sacarme del país después de que el 22 de abril del 2017 envió un correo al Senado mexicano exigiendo un juicio político bajo el artículo 8 de la Constitución Política, en una petición directa por la abolición de la Constitución Política nada más, vaya, por un sistema de esclavos que a través de una inteligencia artificial impide tu defensa en instituciones que son parte de ese sistema, detectando cómo funciona el nuevo orden mundial. La mejor idea de la Suprema Corte en aquel momento al detectar este operativo, en donde yo tenía a Televisa, TV Azteca y otros medios de comunicación grabando esta situación, con la intención de ejecutar el primer golpe de Estado con la Constitución Política, porque así fue, así es, y en eso estamos, vaya. El 24 de abril del 2017, en las cámaras de Televisa, en las cámaras de TV Azteca, intentando sacarme del país, me refugio en una coladera, en un drenaje, en un desagüe. Por kilómetros soy perseguido por la policía y al momento de ser capturado me reduzco en una situación en donde sé que no pueden ingresar por lo angosto de los túneles y me comunico con la prensa por medio de una coladera y les hago saber que necesito se comuniquen a la Suprema Corte porque están a punto de sacarme del país, que han estado intentando matarme desde la PGR, que Profeco estaba ya intentando mandar sicarios, que el mismo Banco de México ha intentado secuestrarme y darme muerte, que tengo tecnología instalada dentro de mi cuerpo porque descubrí al Banco de México financiando el terrorismo, financiando el Estado Islámico y la moneda virtual se llama mercadopago.com, que todos los pinches bancos de este país lavan el dinero por ahí y que todo el puto tráfico de órganos que se mantiene también se lava por ahí, que tengo la más grande puta investigación porque conseguí, vaya, datos increíbles de cómo se llevan el uranio de Chiapas, de cómo la Secretaría de la Defensa está involucrada y en aquel momento advertí al Senado mexicano de la intención del Pentágono de tomar la Secretaría de la Defensa dentro de nuestras propias filas. El enemigo está en casa. Se buscaba en aquel punto establecer la ley de seguridad interior. Así que le hice saber al Senado mexicano que no podía legislar más por la traición dentro de este sistema, respondiendo pues con un operativo para sacarme porque la traición estaba en casa y aparte de entregar nuestro petróleo, los señores planeaban aplastarnos con una ley que nos iba a convertir en la miseria, vaya. Si de por sí la Secretaría de la Defensa le sirve al extranjero, con esa ley nos iban a acabar y esa ley la promulgaba Hillary Clinton, igual que la ley de seguridad, igual que la reforma energética y todo lo que pasa en este país. La secretaria de Estado de los Estados Unidos envió a matarme, vaya. Yo no tengo ningún problema con ella, pero le recuerdo a Hillary Clinton que en su país la pena de muerte por traición sí aplica. Y Hillary Clinton está financiando el Estado Islámico desde mercadopago.com y me mantiene como su rehén desde Televisa, desde TV Azteca, desde no sé cuántas pinches sectas satánicas, porque hemos descubierto la fuente del tráfico de órganos, la fuente de la pedofilia, la fuente de muchos delitos, que es el secretismo dentro de una pinche secta de mierda, dentro de los partidos políticos que los unificó en un gran ejército. Muchos dentro de los partidos políticos saben que es una mierda y que no existe el partido político
otros no tanto y están engañados en una psicosis colectiva en la que todos los mexicanos están involucrados peleando por un partido que no existe, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, y Mercado Libre lo define porque las instituciones generaron esta empresa satánica que tiene tomado al mundo completo, vaya, es la fuente de todo el mal. Terminando mercadolibre.com, termina la migración de México, termina el hambre de América, terminan las guerras en Europa, termina el terrorismo, termina la traición. Es la secta diabólica que está haciendo de la vida de los mexicanos algo más miserable. Tengo un implante en mi cerebro, la Suprema Corte lo permitió. Hace algunos días un niño de 10 años le disparó a su maestra, envió un correo electrónico a todas las autoridades advirtiendo de este implante, de que era un ataque más terrorista. Vaya, lo envió con mucho miedo, con mucho temor, porque cada que envió un correo, la autoridad, el gobierno federal, me responde con violencia. Tengo un dispositivo de la agencia DARPA de los Estados Unidos, es evidencia de guerra. Es por esto que la Cruz Roja no me atiende, es por esto que ningún medio de comunicación me atiende, es por esto que la Suprema Corte de Justicia permite a Televisa mantenerme 24 horas conectado a ver cómo chingado soluciono esta situación, como si los mexicanos no pagáramos impuestos, como si los mexicanos no mereciéramos de nuestro sistema jurídico nacional, solo porque me atreví, cuando el sistema DAYA, el sistema de Argentina que está matando a los vendedores en nuestro país, cada vendedor que se queja de mercadolibre.com es asesinado por un protocolo del SAT, es asesinado por un protocolo de la PGR, es asesinado por un protocolo de alguien, vaya, existe un protocolo con la pena de muerte, y es a todo aquel que revele la existencia de esta secta de mierda llamada masonería, y se le puede preguntar directamente al Vaticano. El Papa Francisco tiene la conexión de mi cerebro, tiene el acceso a las cámaras en los domicilios de mis amigos y familiares. Con todo respeto, yo no soy católico, yo no proceso su religión. Y si tengo un milagro del Islam, y si me escogió el Islam como su enviado, y si tengo actividad parapsicológica, yo no merezco que la Santa Inquisición desde el Vaticano esté espiando mi cerebro para ver qué hago, qué no hago, qué habilidad que tengo, si puedo ver el futuro, si hablo con los pinches ángeles o si soy protegido por Satanás. De verdad lo que han hecho es algo muy ridículo que la Suprema Corte tiene que explicar. Verdaderamente hay una actividad parapsicológica increíble dentro de esta situación. Es el mundo de Dios, el mundo parapsicológico. Todos aquellos muertos que envió Enrique Peña Nieto del otro lado dieron información para que esto sucediera, para que esto pasara, para que fuera derrocado. Se ordenó su muerte desde el otro lado y con todo gusto se le pide al pueblo de México que sea enterado, vaya, que le pregunte a la Suprema Corte de Justicia de esto que estoy hablando, de esto que estoy diciendo. Necesitamos una explicación. Un periodista puede ser atacado con un dispositivo militar dentro de su cerebro. Alguien, un activista que pone su queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede ser implantada. Vaya, cualquier persona que tuitee directamente al Senado mexicano, directamente al Pentágono, directamente con una cuenta de Anonymous, directamente con una cuenta del Movimiento 132 o con alguien que no pertenezca a la política, puede ser implantado porque así funciona la política. Y todo aquel candidato, todo aquel que no está dentro del sistema de masonería y pretende integrarse a la política, se le integra a un sistema como el que yo tengo instalado, vaya. No son voces, no es esquizofrenia. Estas personas emulan a Dios, emulan al diablo. Por el mundo se puede ver cómo una voz en la cabeza obliga a las personas a sacarse los ojos, a cometer actos terroristas, a tomar armas, a apuntar a sus compañeros, y realmente es la prueba del mayor armamento de Elon Musk. Aquel que dicen que va a cambiar al mundo lo ha cambiado de una forma terrible, entregando este tipo de terrorismo al Estado Islámico, entregando este tipo de terrorismo a la masonería. Verdaderamente, Rocío López Ruelas me mantiene como su juguete ya después de 4 años, porque la señora quiere su revolución, pues. Quiere que yo levante al pueblo, que le avise que Frankenstein existe, que tienen dispositivos que están monitoreando nuestro sistema de aprendizaje, nuestro sistema modus vivendi, que lo están digitalizando. Si la Suprema Corte lo sabe y la Secretaría de la Defensa lo sabe, no entiendo. En el Tratado de Paz dice claramente que yo no puedo incitar al pueblo de México a un levantamiento, una puta revolución o a lo que esta pinche vieja se le antoje solo porque está loca. De verdad, en el Tratado de Paz, en el que la Suprema Corte de Justicia permitió a las Naciones Unidas tomar control de este dispositivo y hacer un desvergue con este país, dice claramente que se tienen que rendir, entregar cada uno de los pinches dispositivos y dar una puta explicación de lo que están haciendo. Mientras tanto se siguen haciendo pendejos en un show Illuminati donde me tienen como esclavo, ridiculizando la patria, ridiculizando la nación, porque todo esto lo hice en el centenario de la Constitución Política con muchas ganas de darle historia a mi país, derrocando a Enrique Peña Nieto, un enemigo
como el de todos los mexicanos, ni siquiera personales, porque el pendejo ni siquiera eso se merece, vaya. Me puso la prostituta de Rocío López Ruelas porque ni siquiera es un hombre y ni siquiera vio la cara como debería, vaya. Me dejó aquí nada más con la señora esta ladrándome 24 horas como un perro molesto, porque acabé con el registro del PRI, porque acabé con el registro del PAN, porque acabé con el registro de todos ellos, declarándome esclavo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de mercadolibre.com bajo la abolición de la Constitución Política en tratados internacionales que interfieren con la soberanía de la nación, reclamándola en nombre del pueblo en medio de un operativo de extradición donde esta prostituta cínica y cobarde, Rocío López Ruelas, toma el control de México, toma el control del mundo, toma el control de la política y de la carrera política de todos los presidentes a los que yo descubro en traición y denuncio por esclavitud, denuncio por conquista, denuncio por invasión, denuncio por la falta a todos los tratados internacionales y les exijo abandonar México, vaya. Bajo el artículo 33 de la Constitución Política he exigido a las putas Naciones Unidas irse de este país, pero así. No necesitamos que se lleven nada más, necesitamos que nos dejen de robar y si cerramos las fronteras, de hambre no nos morimos. Los mexicanos podemos trabajar y si nuestra moneda vale demasiado. No necesitamos que el dólar la devalúe más bajo estos sistemas. La Suprema Corte de Justicia sabe de lo que estoy hablando y por eso me tiene conectado. Nos está negando nuestros derechos constitucionales y son inalienables. Vaya, está pretendiendo que yo no he enviado ninguna cartita. Puede checar todos esos correos electrónicos y en todos sus pinches correos electrónicos dejé sembrada la evidencia de que lo saben. En todos sus putos twitters dejé sembrada la evidencia de que lo saben. Y si nos careamos y me dan la oportunidad de ir al Congreso, de ir al Senado y de explicárselos brevemente cómo funciona su sistema de traición y de arrogancia que mantiene tomado nuestro país y cómo en 20 pinches años han devaluado esta moneda traicionándonos y que no ha servido un puto día de su trabajo como legisladores o senadores, porque al devaluar nuestra moneda nos han esclavizado y al descubrir cómo la han devaluado intencionalmente, me han tomado como su enemigo, señores. Vaya, yo tengo dignidad como persona, como mexicano, no soy esclavo de nadie y mi bandera se respeta y les pido que la regresen, Les voy a pedir que la regresen al castillo de Chapultepec, donde le pertenece a los mexicanos y sea resguardada de sus putas garras, porque ya estamos cansados de que nos quiten todo. Y nos han quitado la patria, nos han quitado la puta historia, y mientras estoy hablando, tengo 17 minutos, la puta de Rocío López Ruelas no ha dejado de ladrarme, porque ella disfruta esto, vaya. Ella disfruta que yo termine en estrés, gritando lo que está pasando, de alguna u otra forma dejando evidencia y haciéndose presente, porque la señora está loca, está enferma. Yo no soy su esclavo Illuminati, conseguí la presidencia de mi país bajo el artículo 39 de la Constitución, no para usted, para mí. Mantuvo a Enrique Peña Nieto amenazando a mi familia, a niños de 4 años, a niños que todavía no habían nacido, señalándonos al del terrorismo. Y fue el terrorismo, fue el Estado Islámico, fue el islamismo el que me brindó protección después de que se le indicó que me brindara protección desde el otro plano astral. Si no fuera por eso, la puta de Rocío López Ruelas, la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto, el Vaticano y todos aquellos ya me hubieran dado muerte. Si quieren hablar de milagros, si quieren hablar de manifestaciones, si quieren hablar de apariciones, hay ángeles en este plano que están liberando a México. Y es el Vaticano el que no los deja, el que no les permite. Y le pueden preguntar a Rocío López Ruelas y le podemos escribir cartitas a la Suprema Corte de Justicia pidiendo la libertad de creencia y la libertad de religión, que nos entregue los archivos y que nos entregue pues cómo ha sucedido toda esta situación y que nos entregue una explicación del qué está pasando, porque ahora el ocultismo y la parapsicología le importa más al Vaticano. Han llamado a la misma Santa Inquisición. Me encuentro sometido con un dispositivo directamente por esta. Vaya. No se explica cómo las Naciones Unidas actúa de esta forma. No se explica de alguna otra forma. La Suprema Corte de Justicia intentó matarme entregándome al Estado Islámico bajo esta transmisión. Hubo manifestaciones dentro de lo que se le conoce como ocultismo, parapsicología, como le quieran llamar, milagro, que le indicó al Estado Islámico que estoy diciendo la razón, vaya, que yo no tengo ningún pinche ego personal en esta situación, ni soy un libertador ni vergas. ¿Va? Fui indicado, fui señalado, fui guiado, y si no hubiera sido aterrorizado, y si no hubiera sido torturado, y si no hubiera sido interrogado para informar de esta situación a grupos terroristas, a grupos internacionales, pues yo no tengo por qué dar explicación, vaya, pero es muy difícil de entender. Estas personas pensaban que yo había hackeado, que yo había interceptado, que yo había tomado participación dentro de la secta, que yo había, no sé. Querían saber cómo me había enterado y ahora lo saben. Y pues entonces ahora tienen que afrontar esa situación. El mundo islamista es demasiado grande, vaya.
He mandado correos electrónicos al Consulado de México, en algunos de ellos, he mandado correos electrónicos a muchos de ellos, informando que tenemos un milagro del Islam, que Mercado Pago es la fuente de todo el satanismo, de toda esta secta diabólica que mantiene destruido al planeta completo, que acabando con este sistema nos aseguran un futuro. Se me entregó, vaya, la presidencia de mi país. Yo no tuve que luchar por ella, vaya, se puede ver en los videos, si la Suprema Corte de Justicia no deja de ocultarlos, cómo pues hay manifestaciones una y otra y otra y otra y otra vez que le indican a esta secta que me deje en paz, que nos libere, que nos entregue, y cómo se nos advirtió desde hace 4 años de este ataque bioterrorista con el que se iba a acabar con nosotros. Rocío López Ruelas me mantiene sometido bajo un terrorismo increíble, me induce a la esquizofrenia, vaya, tiene su voz en mi cerebro todo el día como si yo fuera su show. Y lo más increíble de todo es que Pedro Eduardo Félix Flores logró establecer el bla 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 24 horas como si esto fuera periodismo, vaya. En el planeta todos sabemos lo que es el periodismo, todos sabemos lo que es la tortura, todos sabemos lo que es la invasión, todos sabemos lo que es el terrorismo, todos tenemos conceptos preestablecidos y todos tenemos una responsabilidad. Estas personas enfermas generaron una secta de psicópatas donde a través de la psicosis colectiva se manifiestan apoyo unos entre otros con comentarios cínicos y simples, justificando siempre su acción, restando su responsabilidad y negando los hechos con simples versiones que de verdad son simples burlas. Es increíble lo que la Suprema Corte de Justicia ha hecho. En algún punto, en algún momento tendrá que dar una explicación. La Secretaría de la Defensa ha entregado pues el ejército. Es imposible que bajo la anulación de la Constitución Política de México y todos los tratados internacionales se pueda legislar, vaya, que un Senado mexicano que entró en vigor bajo una elección donde el gobierno de Argentina, donde el Pentágono, donde las Naciones Unidas mantienen un ataque militar en mi contra, vaya, yo no los voy a obedecer, yo no voy a organizar una revolución, yo no voy a ser manipulado con un dispositivo porque estoy bien consciente que tengo un dispositivo, ¿va? Estoy bien consciente que de un golpe de Estado, estoy bien consciente de que en el centenario de la Constitución Política me enfrenté a Enrique Peña Nieto con mi derecho de denunciarlo ante el Senado por traidor y de llevarlo ante un juicio político y de tener las reformas energéticas y todo lo que estaba poniendo como una reforma, vaya. No pudo hacer ningún cambio constitucional de forma legítima si la Suprema Corte de Justicia, con un dispositivo que tengo instalado, no me detiene. Fui detenido por el Pentágono, fui detenido por Hillary Clinton. Yo no voy a jugar, ¿va? Tengo un dispositivo, tiene una computadora. Yo no me voy a prestar a volverme a parar en una institución porque ya lo hice. Sé que no funcionan, sé que me van a perseguir. Tiene la denuncia pública, envió a sus correos electrónicos a los de denuncia. Vaya, todo lo que hago y todo lo que estoy haciendo lo están viendo. Y no puedo hacer más que enviar correos electrónicos, porque si estos señores planean que yo junte a 50,000 aldeanos enardecidos y los lleve con antorchas hasta la puerta de sus castillos, tengo derechos, ¿va? Pagamos impuestos y el salario que ustedes reciben es por cumplir con la Constitución Política de mi país, no para que yo organice un espectáculo para que la señora Rocío López Ruelas se divierta. Logré la presidencia de México el 24 de abril del 2017. Desde entonces, la masonería, la secta satánica por excelencia dentro del Vaticano, me mantiene tomado como el rehén, porque tengo un milagro del Islam que entregar, vaya, la unificación. Muy grande, mucha abundancia, mucho amor, mucha paz. Estos señores llenos de odio, llenos de rencor, quieren que nos enfrentemos mexicanos contra mexicanos. Tienen 4 años agrediéndome, amenazándome. A mí no se me antoja, yo no soy su mascota, soy su prisionero de guerra. Tienen que tener un poco de testículos, vaya, de testículos. En la antigua Roma, les repito, los antiguos políticos se tomaban los testículos para poder actuar y poder tener palabra. Ustedes no tienen palabra, ni tienen huevos, ni tienen valor, ni tienen nada. Se me juzgó por mis preferencias sexuales y yo no tengo ningún problema con ellas, ni me avergüenzan, porque mientras no sea pedófilo y mientras no obligue a ninguna niña y no obligue a ningún niño y mientras no someta a una mujer a la fuerza o a un hombre o a un puberto o a lo que sea como ustedes lo hacen, yo no tengo de nada que avergonzarme, pero ustedes sí, tienen demasiado de qué avergonzarse. Neuralink, empresa de Elon Musk, de PayPal, tiene un dispositivo dentro del cerebro de militares pedófilos que están violando niños por diversión y entretenimiento del Vaticano. El mismo Vaticano se los pone a sus sacerdotes, vaya. Este dispositivo, como el que yo tengo instalado, es armamento mental. Sirve para manipularte.
Cuando escuchas una voz en tu cerebro, no sabes si es una idea propia o si es una voz de otra persona. Afortunadamente a mí me avisó Rocío López Ruelas al principio de toda esta situación que el Estado Islámico me había atacado y me dejó muy claro que estoy bajo la razón, que denuncié la traición de Enrique Peña Nieto y que tenía una red de tráfico de órganos y de experimentación humana, que financió el terrorismo, que violó mujeres, que entregó niños, que hizo un desmadre, que es un puto delincuente increíble y que es protegido por la red de pedófilos y delincuentes más increíbles del planeta. Para contener la guerra de los delincuentes más increíbles del planeta, la secta masonería tuvo que intervenir y tomar pues una acción como mediador ridícula, porque la Suprema Corte se cruzó de brazos y dijo yo no voy a actuar, y la Secretaría de la Defensa peor todavía dijo yo no voy a actuar, y las Naciones Unidas dijo pues es que pues me descubrieron, sí lo ataqué, le tengo un dispositivo, tengo hasta una cápsula de veneno en su cerebro, tengo a su familia como rehén, a sus amigos, me llevo todo el dinero de su país, tiene toda la puta razón, en el centenario de la Constitución es el único pendejo que logró establecer la esclavitud, pero de todas maneras le voy a arrebatar su trabajo y se lo voy a dar a esta pendeja. Y es así como Rocío López Ruelas tiene el control de México, de toda la política, y se ha convertido en la emperatriz con mi trabajo. Mientras me mantiene sometido con un dispositivo jugando a que la tengo que obedecer y organizar una revolución porque el pueblo de México es tan estúpido que no entiende lo que está pasando. ¿Va? Hoy es otro día más, es 13 de junio del 2020, del 2020. Tengo desde el 24 de abril del 2017 tomado por la Suprema Corte, que se niega a hacer su pinche trabajo, ya que el artículo 136 dice que de inmediato fue en noviembre del 2017, cuando después de interrogarme y después de sacarme información con una actividad parapsicológica, logré enterarme de cómo funciona este país y de cómo funciona toda la situación. Así funciona y así funcionó, y yo no soy, el centro de diversión y entretenimiento parapsicológico ni del Vaticano, ni de la Santa Inquisición, ni de nadie, Si existen los ángeles y ayudan a este país y entregaron, y hicieron, y movieron, y entregaron una historia, y entregaron un futuro y un destino, y la Suprema Corte no tuvo el nivel, que le explique a la sociedad lo que tiene haciendo desde hace 4 años. En un experimento parapsicológico se mantiene retenido con un dispositivo en mi cerebro, esperando a que les muestre y esperando a que haga y esperando a ver